Quizá haya leído usted en alguna parte o visto en algún video, en algún documental, que la Kabbalah es un fenómeno místico que apareció en la Edad Media, que fue una creación del siglo XIII. Pero esto es solo una parte de la historia. Los textos académicos nos dicen que Moshe de León publicó el texto principal de la Kabbalah, conocido como el Zohar, o el libro del esplendor, o la luz interior, y esto en la época medieval. Sin embargo, Rabbi Shimon Bar Yochai ya había manuscrito esta obra 1000 años antes, en el antiguo Israel. Y también lo había escrito a partir de una tradición oral que se remontaba otros 1700 años atrás. La Kabbalah de la Torá, o sea, el grueso de las leyes e instrucciones que dan estructura a la sociedad judía y a las disciplinas espirituales individuales de sus miembros, es increíblemente antigua y se remonta hasta Abraham, al que se le atribuye la composición de las obras cabalísticas. Pero, precediéndole a él mismo, sabemos que Noé y Adán estuvieron plenamente familiarizados con sus enseñanzas. La Kabbalah está envuelta en el misterio y en la actualidad los estudiosos siguen debatiendo cómo pudo desarrollarse y cómo fue transformándose su espíritu a través de los siglos. La intención aquí no es historizar, sino más bien ver y que se comprendan las raíces de la Kabbalah. Y hay una interpretación que está extraída de estos escritos místicos. Quizás algunos eruditos difieran de este punto de vista, pero muchos maestros han garantizado que lo que viene a continuación resuena con las verdades cósmicas que se hallan en los textos sagrados. Abraham era alto y enjuto. La arena del desierto había endurecido sus rasgos, quebrando sus contornos. Con tal aspecto estoico e imponente, impresionaba a todos los que lo rodeaban. Por su porte regio y por la claridad de su visión, era el líder más famoso de todo Oriente Próximo. A pesar de las tentaciones, de las comodidades y las riquezas de las que disponía, Abraham vivía de un modo espartano. Cuidaba meticulosamente de sus rebaños de ovejas y aún más de sus pastores. Después de todo, él también era pastor, apodado el Ibrí, ¿sí? El hebreo. Abraham era una leyenda viva en todo el país. Era un rey, pastor y un guerrero famoso, pero por encima de todo, se lo conocía como un gran sabio, alguien que sostenía una idea completamente extraña acerca de una única deidad. Podía invocar los poderes de las alturas para diezmar a un ejército o para sanar a un niño enfermo, y veía cosas que los demás no podían ver. Potencias angélicas le susurraban en el oído y se sabía que recibía instrucciones de aquel misterioso Elohim. Imaginémonos a Abraham de pie sobre una duna, pensando en los días pasados. Abraham se acuerda de su rebeldía juvenil, de cuando cuestionó la idolatría, del politeísmo mesopotámico, de cuando aquel rey mesopotámico lo arrojó, desafiando a todas las leyes de la naturaleza en un lugar donde podía arder. Al sobrevivir aquel intenso calor sin quedarle señal alguna. Más tarde llegaron las trascendentales instrucciones desde lo alto, cuando Elohim le ordenó que dejara el país donde había nacido y se trasladara a un país extraño. Lo vemos ahora en su nueva tierra, con la energía sagrada vibrando por todo su cuerpo. Algún día, esta tierra recibiría el nombre de su nieto, Israel. Hasta el final de los tiempos,
sería la encrucijada de ejércitos guerreros que intentarían dominar su emuná. En el momento de acatar las órdenes de Elohim, Abraham ya era muy competente en lo que tiempo después se llegaría a conocer como la Cábala. Incluso había escrito ya un importante texto cabalístico, el Sefer HaYetzirah, o el libro de la formación creativa. Era alguien conocido, muy reconocido, y estaba familiarizado con todo eso que venía de Oriente. En su juventud, Abraham le había dado la espalda a las fuerzas negativas de Tumá, o sea, la mancha espiritual, y había adoptado el sendero del monoteísmo espiritual. Esta rebelde actitud le granjeó el nombre de Ivrí, el del otro lado, o el forastero. De la palabra Ivrí surgiría más tarde el término de hebreo. Los estudiosos discuten sobre el origen de la palabra Ivrí. Quizá la adoptó de su famoso antepasado de similar denominación, Eber o Iber, que en la edición española lo conocemos como Eber, bisnieto de Noé. O simplemente quizás estuviera indicando que su origen estaba más allá del río Éufrates, el otro lado de los proverbiales senderos, de ahí el del otro lado. Quizás fuera simplemente un epíteto malintencionado, un apodo que pudieron ponerle las clases dirigentes para indicar la molestia que les provocaba la rápida popularidad de ese advenedizo. Sea cual sea su origen, su nombre quedó grabado para la posteridad. Los sueños de Abraham sobre los logros de las generaciones futuras quedaron prendidos en su hijo Isaac, nacido de su esposa Sara. El futuro de la dinastía dependía de este hijo fiel y sin pretensiones. Abraham vio en Isaac las cualidades que conducirían a la aparición de los hebreos a través de los campos de minas espirituales de Oriente. Y fue para salvaguardar a Isaac que Abraham expulsó a sus otros hijos, los de su segunda esposa, Agar. Estos jóvenes habían ejercido una pobre influencia en Isaac, enredados como estaban en las creencias de los cultos imperantes del politeísmo y todo lo que venía después con ello. Podemos imaginarnos la tristeza de Abraham al recordar el momento de la amarga partida de sus hijos y las oraciones que elevó para que les fueran concedidos ciertos dones, el discernimiento y los poderes espirituales con los que pudieran navegar por los reinos superiores. Si sus hijos iban a jugar con el fuego de la idolatría, que al menos tuvieran una brújula moral para que los orientara de forma positiva. Los dones de Abraham les permitirían ver la naturaleza del mal, el lado oscuro de la realidad superior. ¿Utilizarían sabiamente sus conocimientos? Abraham no podía saberlo, tan solo esperaba que estas enseñanzas les sirvieran de algo cuando partieran hacia el país de Oriente, el bíblico Odú, o la India. Y aquí descubrimos los inicios del gran encuentro entre Oriente y el futuro Occidente, y se hace comprensible que existan tan marcados paralelismos entre el misticismo judío y los senderos orientales, que fundaron una cuestión arraigada con otra creencia. Conjeturamos que al llegar a la antigua India, o Urú, los hijos de Abraham comenzaron a compartir sus conocimientos con los pueblos indígenas y que incluso dieron nombre al gran río Indo en honor a su padre que los había enviado allí, en ese lugar. En brahmin, Indo significa el del otro lado,
como el Ivri. Además, su deidad es Brahman. Es simplemente una redisposición de las letras básicas del nombre del patriarca Abraham. Se dice que el bisnieto de Abraham, Ashurim, creó la comuna espiritual conocida como Ashram. Curiosamente, la traducción aramea de la Biblia del Targum de Onkelos traduce Ashurim como campamentos o comunas. Otros conceptos hebreos se deslizan en los sistemas de creencias de los pueblos de Oriente. Ram, y luego viene Ramá, o sea, elevada deidad. En Oriente significa eso, en hebreo significa elevado, deidad. Tiene también una relación etimológica patente con la palabra hebrea, que significa conocimiento, y vislumbre, de ya. Tamás, la palabra hindú de impureza, es obviamente la palabra hebrea tamé, que tiene el mismo significado. Aparte de similitudes terminológicas, también podemos discernir paralelismos conceptuales. Todo esto y estos paralelismos o estas circunstancias no son casuales. Que otros hayan entendido otras cuestiones y hayan creído abarcar un conocimiento de esa fuente porque se ha derramado allí algo de ello. Más allá de eso está quien quiera conjeturar sobre los paralelismos que el hombre hace a través de las religiones. No está en el espíritu de este hablante ni increpar, ni sostener, ni debatir. Solamente el hecho de investigarlo y abarcar que dentro de esos conceptos y esas tradiciones que venían trayendo por parte de estos grandes sabios, se va a ir viendo y desmechando un poco más la luz de la candela para que brille el sonido de la espiritualidad en nuestras vidas. Le cabe el Torah un paso hacia la investigación. Shalom. Ay